Existe un umbral que solo las almas más raras reconocen. Un examen final disfrazado de culminación espiritual. Estás ante él ahora, quizás sin saberlo, al borde de lo que Jung entendía como la paradoja última de la conciencia humana. La mayoría de los buscadores nunca ve venir esta prueba porque llega envuelta en los mismos logros que han pasado vidas persiguiendo. Este momento al que te acercas no trata de adquirir más sabiduría ni de sanar heridas más profundas. Se trata de algo mucho más inquietante y profundo. Vamos a explorar el territorio donde todo tu viaje espiritual se convierte en el último obstáculo para tu libertad. Donde la propia identidad de estar despierto debe ser entregada para despertar de verdad. Al final de esta exploración, comprenderás por qué Jung consideraba este pasaje el gran separador entre quienes permanecen para siempre llegando a ser y quienes simplemente son. La prueba llega sin anuncio, tejida en la trama de tu martes más ordinario. Estás preparando café y de pronto surge la pregunta: ¿quién es esta persona que ha pasado décadas volviéndose consciente? La indagación deja de ser filosófica. Corta la mañana como la luz del sol atraviesa la niebla, revelando la extraña arquitectura de tu identidad espiritual. La revelación más cruel aguarda a quienes han viajado más hacia adentro. Has hecho el trabajo, has integrado tu sombra, te has hecho amigo de tus complejos, quizá incluso has atisbado el sí mismo. Te sientes transformado, despierto, distinto de quien fuiste. Entonces llega el susurro que lo cambia todo. ¿Y si tu evolución espiritual se ha convertido en tu prisión más sofisticada? Jung observó este fenómeno en sus últimos años, viendo cómo la psique crea lo que podría llamarse el complejo de la falsa plenitud. Tu ego, ese maestro arquitecto de la identidad, no desaparece simplemente con el trabajo espiritual. En cambio, aprende a vestir las túnicas de la sabiduría, a hablar el lenguaje de la integración, a esconderse detrás de los mismos insights que estaban destinados a liberarte. El momento suele llegar en silencio. Estás sentado en meditación y, en lugar de la paz familiar, hay una pregunta incómoda flotando en la quietud. ¿Quién es este meditador que ha aprendido a estar atento? La indagación no nace de la duda, sino de una autenticidad más profunda que se niega a conformarse incluso con tus logros espirituales más refinados. Piensa en cómo opera esto en tu propia experiencia. Has aprendido a reconocer la proyección, a hacerte cargo de tu sombra, a honrar a tu niño interior. Estos logros se sienten reales porque lo son. Sin embargo, algo sutil empieza a cristalizarse alrededor de estos logros. Comienzas a identificarte como alguien que ha hecho este trabajo, alguien que entiende la hondura, alguien que ve lo que otros no pueden. El ego no se ha disuelto, se ha espiritualizado. Sin darte cuenta, quedas encarcelado por tu propia sofisticación psicológica. Jung llamó a esto el dulce veneno de la inflación espiritual. El alma bebe de la copa de la sabiduría y se embriaga con sus propios insights. Las mismas herramientas destinadas a liberarte empiezan a definirte. Tu práctica de meditación se convierte en tu identidad. Tu trabajo con la sombra se vuelve tu historia. Observa cómo opera esto en las relaciones. Te descubres explicando con precisión clínica los patrones inconscientes de otros. Tus insights se convierten en armas disfrazadas de sabiduría. El conocimiento que debía crear compasión se endurece en juicio. Ya no estás aprendiendo psicología. Te has convertido en un caso de estudio andante de tu propia pericia. Aquí es donde la mayoría de las almas se detienen, confundiendo el alivio del insight con el destino mismo. Jung entendía que la capacidad de la psique para autoengañarse se refina a medida que se expande la conciencia. Cuanto más consciente te vuelves, más ingeniosamente se disfraza la inconsciencia. Empiezas a vivir en lo que podría llamarse la inflación del yo, donde confundes tu creciente conciencia con haber llegado a algún lugar definitivo.
La voz en tu cabeza que antes criticaba tus patrones inconscientes, ahora te felicita por tu conciencia. Misma voz, contenido diferente, mismo encarcelamiento fundamental. Algunas personas pasan décadas en terapia espiritual, procesando sin fin sus heridas de infancia, con un lenguaje psicológico sofisticado. La herida se convierte en su identidad, la sanación en su carrera. Se conocen tan bien que han olvidado cómo simplemente ser ellos mismos sin la historia elaborada de su devenir. El terror de este reconocimiento no puede subestimarse. Si tu crecimiento espiritual se ha convertido en otra forma de identificación del ego, ¿qué queda? Si tu camino hacia la totalidad es solo otra manera sofisticada de mantener la separación, ¿quién eres sin tu historia de transformación? Estas preguntas crean lo que Jung podría haber reconocido como el desierto de la sagrada indiferenciación. Un yermo psicológico donde todos tus hitos espirituales pierden sentido. Ya no eres quien eras antes del despertar, pero aún no has descubierto quién eres más allá de la identidad de estar despierto. Hay algo casi humorístico en este aprieto cuando se ve con claridad. Te has vuelto experto en reconocer trampas del ego, lo cual se ha convertido en tu trampa del ego más sofisticada. Has dominado el arte de soltar, lo cual se ha convertido en algo a lo que te aferras. La misma fluidez que has cultivado se ha cristalizado en una nueva forma de rigidez. Jung habría reconocido esto como la sombra del desarrollo espiritual. Las partes de la psique que estaban reprimidas en la vida inconsciente no desaparecen, sino que encuentran nuevos escondites en la vida consciente. Tu naturaleza juzgadora no se esfuma, se vuelve juicio hacia la gente inconsciente. Tu necesidad de control no se disuelve, se convierte en control sobre tu paisaje interior. El ego simplemente actualiza su sistema operativo. Aquí es donde la prueba final revela su verdadera naturaleza. No se trata de lograr algo más, se trata de soltar todo lo logrado. La superioridad espiritual, el sutil sentimiento de estar evolucionado, la identidad de ser una persona consciente que navega un mundo inconsciente. Todo debe ser entregado. Jung apuntó a esto cuando habló de la función trascendente, la capacidad de sostener la paradoja sin resolverla. La paradoja última es esta: la verdadera libertad exige la muerte de quien busca la libertad. Hay un alivio extraño que llega con este reconocimiento, como dejar en el suelo una mochila pesada que no sabías que cargabas. El peso de ser especial, evolucionado, despierto, simplemente cae. Lo que queda no es vacío, sino plenitud sin identidad. Este alivio a menudo sorprende por su ordinariez. Esperas que la iluminación se sienta extraordinaria, pero se parece más a quitarte por fin unos zapatos demasiado estrechos. La especialidad era el problema, no la solución. La búsqueda era justo lo que impedía el hallazgo. Cuando amanece este reconocimiento, a menudo hay risa, una risa que brota de una profunda percepción de la absurdidad cósmica. La mayoría no soporta esta disolución. Han trabajado demasiado, han viajado demasiado lejos, han invertido demasiado significado en su identidad espiritual como para soltarla ahora. Así que permanecen en lo que podría llamarse el espacio liminal del eterno devenir, siempre al borde del gran salto, adictos al proceso de la transformación misma. Se convierten en pacientes profesionales de su propia psique, curadores de su propia complejidad, artistas de su interminable viaje de sanación. No es un fracaso. Es la última maniobra ingeniosa de la conciencia para evitar el terror de su propia trascendencia. El mercado espiritual alimenta esta búsqueda eterna. Cada taller promete el siguiente nivel. Cada maestro ofrece la pieza que falta. Coleccionas técnicas como recuerdos de un viaje que nunca termina de llegar a su destino. El camino se vuelve más importante que el suelo sin camino que debía revelar. Hay un tipo particular de agotamiento espiritual que proviene de esta automejora sin fin.
Has leído todos los libros, probado todas las prácticas, analizado cada patrón. Sin embargo, algo esencial permanece intocado, como intentar atrapar agua corriente con las manos. Cuanto más esfuerzo aplicas, más esquiva se vuelve la meta. Este agotamiento no es un fracaso. Es la psique preparándose para la rendición. La mujer sabia que ha atravesado este umbral sabe algo que no puede enseñarse. Se mueve por sus días cargando una ligereza invisible. Su risa surge más fácil ahora, sin el peso de la significación espiritual. Observa lo que ya no hace. No corrige los malentendidos de la gente sobre la conciencia. No se siente obligada a compartir sus insights a menos que se lo pidan directamente. Su presencia enseña más de lo que sus palabras jamás podrían. Y lo sabe sin saber que lo sabe. La enseñanza ocurre desde el ser, no desde el hacer. Puedes reconocer a quienes han pasado por esta disolución final, por lo que ya no cargan. No hablan mucho de su viaje, no porque lo oculten, sino porque se ha vuelto tan ordinario como respirar. Han dejado de performar la conciencia y han empezado a vivirla. Su presencia no se anuncia con vocabulario espiritual ni con intensidad energética. En cambio, habitan una cualidad que Jung podría haber reconocido como el rostro original, el sí mismo, antes de que se complicara con la necesidad de ser especial, evolucionado o despierto. El paso por esta prueba final no puede forzarse ni planearse. Exige lo que los místicos siempre han sabido, una especie de traición divina a tu propia historia espiritual. Debes estar dispuesto a no ser nadie especial, a soltar incluso tu apego al desapego, a dejar de ser alguien que ha trascendido y simplemente ser alguien que es. Esta es la gran ordinariez que espera al otro lado de la búsqueda extraordinaria. Las almas más raras descubren que la verdadera libertad sabe sorprendentemente a la vida que ya vivían, solo que sin la carga de necesitar que sea algo distinto de lo que es. A veces, este giro ocurre en los momentos más pequeños. Estás lavando los platos y de repente no hay lavador ni platos, solo lavar. Estás escuchando a un amigo y el oyente se disuelve en pura escucha. Estos destellos te muestran lo que Jung intuyó sobre la conciencia sin centro. La mente intenta capturar estos momentos, convertirlos en experiencias espirituales que recordar y repetir. Pero son demasiado inmediatos para la memoria, demasiado vivos para guardarse. Ocurren en el espacio donde la búsqueda termina y el hallazgo aún no comienza. Este es el territorio más allá de la psicología, donde los mapas de Jung terminan y toma el mando el misterio. Puedes notarlo en la manera en que ciertas experiencias espirituales pierden su fuerza cuando intentas recrearlas. El silencio profundo que encontraste en meditación se convierte en algo que persigues. El momento de unidad se vuelve un recuerdo al que te aferras. El ego, siempre ingenioso, convierte incluso la trascendencia en otro proyecto de llegar a ser. Por eso, la prueba final no puede practicarse ni prepararse. La comprensión junguiana de la individuación apunta a esta ironía última. La verdadera individuación no te hace más individuo. Revela la ilusión de tu separación. Cuanto más plenamente te conviertes en ti mismo, más desapareces en el fluir de la vida misma. Tu expresión única se vuelve tan auténtica que trasciende la necesidad de ser única. Dejas de ser alguien individuado y empiezas a ser la individuación misma en movimiento. Por eso, Jung se fascinaba con la coincidentia oppositorum, la unidad de los opuestos. La prueba final te pide sostener esta paradoja máxima. Debes convertirte completamente en ti para descubrir que nunca hubo nadie ahí que tuviera que convertirse en nada. Tu personalidad, tu psicología, todo tu viaje espiritual se vuelve transparente como una ventana tan limpia que olvidas que está ahí. Ves a través de tu propia historia sin rechazarla. Honras tu camino sin quedar preso de él. El cuerpo sabe esta verdad antes de que la mente la acepte. La sientes en el aflojar de tus hombros, en la respiración más profunda que llega sin esfuerzo. Algo que se aferraba por fin suelta.
No es colapso, sino expansión, más allá de los límites de la automejora. Tu sistema nervioso reconoce el hogar antes de que tus conceptos alcancen a comprender. Hay un alivio celular al abandonar el proyecto de convertirte en alguien mejor, más evolucionado, más consciente. El cuerpo llevaba tiempo esperando el permiso para dejar de esforzarse tanto. Cuando llega ese permiso, suspira con una gratitud antigua. La mayoría de los buscadores no tolera este grado de falta de suelo. Necesitan su identidad espiritual como una columna vertebral psicológica, algo sólido alrededor de lo cual orientarse en el caos de la existencia. Prefieren la comodidad de estar en un camino al terror de la carencia de camino. Eligen el sufrimiento conocido de la búsqueda antes que la libertad desconocida del hallazgo. La prueba final pregunta: ¿estás dispuesto a morir a tu necesidad de ser consciente? ¿Puedes rendir tu apego a la propia conciencia? Quienes atraviesan esta disolución la describen no como una pérdida, sino como un recordar. Recuerdan lo que sabían antes de aprender que necesitaban saber algo. Recuerdan la naturalidad que poseían antes de empezar el trabajo de volverse naturales. Es como si hubieran pasado años construyendo con cuidado una elaborada casa de conciencia solo para descubrir que ya estaban en casa. La casa no desaparece, se vuelve transparente. El trabajo no pierde sentido, se vuelve ordinario. El viaje no termina, se revela como un movimiento dentro de la quietud. Puedes observar esto en quienes han cruzado el umbral. Afrontan la crisis con la misma presencia con la que afrontan la alegría. No porque se hayan vuelto emocionalmente planos, sino porque han descubierto la vasta espaciosidad que sostiene todas las emociones sin ser perturbada por ninguna. Sus rostros llevan una cualidad difícil de nombrar. No es exactamente paz ni sabiduría en el sentido convencional. Se parece más al rostro de alguien que ha dejado de sorprenderse por su propia humanidad. Han hecho las paces con sus contradicciones y paradojas. Nada necesita ser distinto para que estén bien. Cuando te sientas con alguien así, algo en ti se relaja sin saber por qué. No irradian nada que puedas nombrar. Sin embargo, su presencia actúa como un diapasón para algo auténtico en ti. Han aprendido a ser plenamente ellos mismos, sin el agotador proyecto de la automejora. Esto es lo que Jung presentía, pero no alcanzó a articular por completo sobre las fases finales de la individuación. Jung entendía que el impulso último de la psique no es hacia la complejidad, sino hacia una simplicidad capaz de sostener la complejidad sin ser perturbada por ella. Este es el secreto de esas almas raras que han pasado la prueba final. Pueden sostener todo el espectro de la experiencia humana, incluida su propia sofisticación psicológica, sin identificarse con nada de ello. Se convierten en lo que los maestros Zen podrían llamar gente ordinaria, pero ordinaria de la manera más extraordinaria. Ordinaria de una forma que incluye y trasciende todo lo que han sido. La invitación de esta prueba final no es volverte menos consciente, sino volverte consciente de un modo que no crea una persona consciente. Es estar atento de una forma que no fabrica a alguien atento. Esta es la libertad hacia la que Jung apuntó, pero que jamás pudo articular por completo, porque existe más allá del alcance del lenguaje psicológico. Solo puede vivirse, encarnarse, desaparecerse en ella. Quizá reconoces esta prueba en tu propia experiencia. Quizá has sentido cómo tu crecimiento espiritual se ha vuelto otra forma sutil de automejora. Otra manera en que el ego mantiene su historia de progreso y logro. Quizá has sentido el cansancio de ser alguien consciente. La carga de cargar tu propio despertar como un trofeo que nunca termina de sentirse lo bastante pesado ni lo bastante liviano. Este reconocimiento en sí es el comienzo del pasaje final. La ironía corta hondo cuando la ves con claridad. Has pasado años aprendiendo a dejar de intentar arreglarte. Ahora debes dejar de intentar ser alguien que no intenta arreglarse.
Capa tras capa de identidad espiritual debe despegarse como pintura vieja de una pared. Llega un momento de vértigo cuando te das cuenta de cuántas versiones de ti has superado, solo para apegarte a ser alguien que supera cosas. El perfeccionista en recuperación se vuelve perfecto en recuperarse. El antiguo buscador se identifica con haber encontrado. Cada liberación se convierte en una nueva prisión sutil hasta que ves el patrón mismo. La más cruel de las misericordias de esta prueba es que no puedes superarla con esfuerzo. No puedes trazar una estrategia para entrar en el no ego, ni trabajar para salir del ego espiritual. El mismo que intentaría pasar la prueba es el que debe disolverse para que la prueba quede superada. Ocurre por gracia, por una especie de accidente divino. Cuando la psique por fin se agota en su intento de ser alguien y colapsa en el alivio de no ser nadie en particular. Jung sabía que este colapso no es una derrota, sino un regreso al hogar. Es el retorno a lo que a veces llamó la plenitud original, el estado anterior a la fragmentación, antes de la necesidad de integrar lo que nunca estuvo realmente separado. Quienes emergen de esta disolución llevan una cualidad que solo puede llamarse magia ordinaria. La capacidad de estar completamente presentes, sin ninguna sensación de que alguien está presente. Completamente naturales sin esfuerzo por la naturalidad. Los niños poseen esta cualidad antes de aprender que se supone que deben ser alguien. Observa a un niño de 3 años absorto en el juego. No hay intérprete, ni testigo, ni logro, solo expresión pura a través de la forma. Este es el viaje de retorno a ese estado natural, pero ahora inclusivo de toda la experiencia. La diferencia es crucial. El niño aún no ha aprendido a ser autoconsciente. Quien regresa ha aprendido a ser autoconsciente y luego ha olvidado por qué eso importaba. Ambos estados se ven similares desde fuera, pero quien regresa lleva la fragancia de todo lo que ha atravesado. Su ordinariez está sazonada con una comprensión extraordinaria. Esto es lo que Jung quiso decir con la segunda ingenuidad. El retorno a la simplicidad que incluye la complejidad sin cargarse con ella. Puedes verlo en cómo afrontan conversaciones difíciles. No evitan el conflicto, pero tampoco lo crean. Responden desde la presencia y no desde el patrón, desde lo que es y no desde lo que creen que debería ser. Su autenticidad no tiene agenda ni imagen que mantener. Esta es la revolución silenciosa que ocurre en la conciencia cuando deja de intentar ser consciente. La mente sigue funcionando. Las emociones siguen fluyendo, la personalidad sigue expresándose, pero sin el principio organizador central de alguien que piensa, siente o se expresa. La vida se vive a través de ti sin que tú te interpongas, no porque hayas aprendido a apartarte, sino porque has descubierto que no había nadie ahí que pudiera interponerse. La prueba final de las almas raras no va de aprobar o reprobar en el sentido convencional. Va del momento en que la pregunta misma de aprobar o reprobar se vuelve irrelevante. Cuando todo el marco de pruebas y logros se disuelve en la simple intimidad de estar vivo ahora mismo. Jung pasó su vida cartografiando los territorios de la conciencia, pero siempre supo que el territorio final no podía mapearse porque era el mismo suelo del que emergen todos los mapas. Hay una ternura en este reconocimiento que lo transforma todo. La dureza que antes imponías a tu propio devenir se suaviza en una aceptación casi maternal de lo que es. Dejas de discutir con tu humanidad y empiezas a danzar con ella. No es resignación, sino una especie de alivio cósmico. Jung escribió sobre el arquetipo del sanador herido, pero también intuyó algo más allá. ¿Qué sucede cuando el sanador ya no necesita estar herido para comprender la herida? ¿Qué emerge cuando la compasión no surge del sufrimiento compartido, sino del simple reconocimiento del ser compartido? Este es el amor que no tiene que ver con la historia personal ni con el insight psicológico. Si has sentido el latido de este reconocimiento, si algo
en estas palabras resuena con una verdad innombrable, entonces ya estás más cerca de este umbral de lo que imaginas. La prueba final no requiere preparación, porque no puedes prepararte para la disolución de aquel que se prepararía. Solo exige la disposición a dejar que todo lo que te has convertido caiga en lo que siempre has sido. Esta es la libertad secreta que Jung vislumbró, pero nunca reclamó del todo. La liberación que no está al final del camino espiritual, sino en el reconocimiento de que nunca hubo camino, ni nadie que lo caminara, ni ningún lugar a donde ir. Las almas más raras son las que pueden vivir este reconocimiento sin convertirlo en otro logro espiritual. Las que pueden encarnar esta libertad sin transformarla en otra identidad que defender o exhibir. Suscríbete si esta exploración ha tocado algo verdadero en tu propia experiencia. Comenta abajo y comparte cómo luce esta prueba final en tu propio viaje. Tu reconocimiento puede ser el espejo que ayude a otra alma a ver su propio umbral. La conversación continúa no porque necesitemos más entendimiento, sino porque el entendimiento mismo siempre se disuelve en el misterio al que debía servir. Juntos exploramos, no para encontrar respuestas, sino para desaparecer en las preguntas que no necesitan solución.